¿Me escucha, ingeniero? Ahora te escucho muy bien, excelente. Bendito Dios. Bien, 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 bien. Perfecto, mi Gracias a hermano. Dios por fin. Ingeniero, ¿cómo está usted? ¿Todo Sí, bien? sí. Estamos bien, Francis. Felicitarte por el programa que está de vuelta, hermano. Hacía falta. Gracias, hermano, y gracias a ti por tu apoyo, así como la otra vez, que siempre también tú también me el apoyo, y ahora de nuevo en No, el claro inicio, que sí, ¿no? como Y siempre. el agradecimiento es mutuo. Déjame decirte que muchos de esos temas que tú y yo hablamos en aquel entonces, 2022, todavía están vigentes hoy. Exactamente, así mismo es. Ingeniero, Así es. Cuéntame. hay un tema que yo, como lo he dicho aquí, fuera de cámara, y lo he dicho hasta en cámara, y se lo he dicho a varias personas, que yo de quien quería escuchar la opinión sobre ese tema era de usted, porque yo digo, no tiene compromiso político, ni económico con nadie, ni de amistad con nadie, es Así un es. profesional de verdad, con gran experiencia, que va a decir lo que es, va a decir lo que es. Entonces, ayer yo le preguntaba, ingeniero, cuando cayó el techo, lamentablemente estamos a 2 meses y pico, todavía seguimos hablando de esto. Cuando cayó el techo, la Sí. tragedia que YC, algunas personas dijeron, y de hecho ellos mismos en un momento quisieron llevar el tema como que había sido un sabotaje, como que habían provocado alguna explosión, porque algunos dijeron que se escuchó como una explosión cuando el techo cayó. Sí. Usted como profesional, ¿qué usted cree que pudo haber pasado ahí y qué pudo ser que haya sonado como explosión, por favor? Bueno, yo te puedo empezar diciendo algo. Eso es lo más natural que puede ocurrir cuando produce el colapso de una edificación, porque los elementos estructurales cuando rompen producen una explosión, o sea, un sonido que es similar a una explosión, con una gran diferencia. Es que las explosiones, por ejemplo, de explosivos como fuegos artificiales, un arma de fuego, dinamita, esas explosiones lo que provocan es una expansión del aire alrededor de la explosión misma, pero los elementos estructurales cuando explotan no producen esa expansión del aire. Lo que producen es un sonido por el rompimiento de la partícula del material. Y eso es lo que la gente escuchó, que mientras más grandes son los elementos estructurales, pues más fuerte es el ruido. Es como, por ejemplo, el ejemplo más simple es tú agarras una hoja de papel y la estiras lo más que tú puedas. Cuando tú rompes la hoja de papel, hace un ruido. Y si ese ruido tú lo multiplicas tantas veces al equivalente de lo que sería, por ejemplo, vigas de acero, vigas de concreto, en losa, tú tienes un estruendo fuerte que se siente como si fuera una explosión. Pero eso es algo que ocurre naturalmente en todas las edificaciones. De hecho, una de las teorías de conspiración que se tiene con respecto a las Torres Gemelas, que dijeron la gente que oyeron explosiones cuando las torres estaban colapsando y que eso era un autoatentado, que habían plantado explosivos, eso se cae de inmediato porque es un efecto totalmente natural. Hay un material que está sometido a alta presión en un ambiente alrededor que tiene baja presión. Y cuando se pasa de alta presión a baja presión, se produce un sonido fuerte por lo general. Según usted, ¿qué usted cree que pudo haber causado realmente este desplome? Porque yo tengo información, no puedo decir de quién, porque ya eso también se ha dicho ya mucho, pero yo tengo información de que el YC tenía ya años tratando con el problema de la filtración. Venía con años tratando con el Sí. problema de la filtración. Entonces, algunos decían que quizás fue la filtración que provocó como la debilidad del techo, del concreto. Otros dicen que no, que quizás fue el peso de las cosas que tenía arriba. Deme su opinión, o fueron las dos cosas, o cuál usted cree que pudo haber sido. Ahí tenemos que hablar de tres fenómenos que se dieron juntos, que la coincidencia de esos tres fenómenos provocaron el colapso. De los tres principales, porque hay muchos otros que se pueden mencionar, como las vibraciones de las bocinas en el interior y eso, pero esas son ya de características menores. Hay tres elementos fundamentales que hay que considerar. El primero es que era una edificación que tenía más de 50 años aproximadamente. Y que la segunda parte es que se le colocaron elementos estructurales que provocaron, ¿verdad?, que tenían un sobrepeso, que le agregaron peso a la edificación, que no estaba contemplado en los límites de diseño con el que se había diseñado originalmente el edificio. Pero hay un tercero, tú lo acabas de decir muy bien,
señores, tenemos que tomar en cuenta el tema de las filtraciones. ¿Por qué? Ahí yo creo que está la clave de muchas de las cosas que nosotros tenemos que considerar de la razón del colapso. No estamos hablando de una edificación que tenía filtraciones normales. Estamos hablando de una edificación que las filtraciones se producían por las lluvias. Obviamente, en los tiempos de lluvia tenemos lluvia todos los años, varias veces al año, pero es una edificación que se encuentra muy cerca del mar, a menos de 250 metros en línea recta del malecón. ¿Qué pasa? Que las brisas que vienen del mar, que por lo general son los vientos nocturnos, mueven mucho salitre y con la humedad relativa y con las lluvias, mueve mucho salitre hacia la azotea de la casa, en esa zona de allá. Y esa filtración, obviamente, con el contenido del salitre, fue desgastando las varillas más rápido de lo que se desgasta en una construcción que está lejos del mar. Eso se habló en un momento, pero como que lo barajaron la idea y dice, no, no la barajen la idea porque realmente es un punto a favor. Son 30 años que ellos tuvieron esa edificación, la familia Espaillá, que la tuvo durante todo ese tiempo, donde esas filtraciones eran constantes. Y aunque le colocaban impermeabilizante, el tema del sobrepeso, le agregaba que siguiera filtrando, pero las lluvias también producían filtración hacia el interior, que estaba esa lluvia cargada con salitre. Lo que sí es cierto es que la combinación de esos tres factores, el tiempo de la edad de la construcción, el salitre que venía con la lluvia y la carga que le colocaron a la edificación, provocaron que con el paso del tiempo colapsara la losa en este momento en que ocurre la gran tragedia. Pero obviamente que cuando se hace el estudio patológico, que fue el que se encargó de determinar cuáles fueron las causas del colapso. Ajá. Discúlpeme, eso, el estudio patológico, a nivel, pasé un poquito más llano, ¿cómo consiste ese estudio Ajá. a nivel de ingeniería? ¿Cómo consiste ese estudio? ¿Qué determina? ¿Qué es lo que se hace? Por favor. Mira, hay tres estudios que se le hacen a todas las construcciones. El estudio de vulnerabilidad estructural, y esto es bueno explicarlo porque la gente a veces cree que todo es lo mismo, ¿no? El estudio de vulnerabilidad estructural se le hace a las edificaciones antes de que se produzca cualquier colapso. Es para ver que la edificación, en las condiciones que se encuentra, si tiene algún riesgo o si puede trabajar sin ninguna intervención adicional. Después que colapsa una edificación, el estudio de vulnerabilidad no sirve para nada. Se hace lo que se conoce como estudio de ingeniería forense y de ingeniería patológica o de patología de la construcción. El estudio forense a la construcción que se hace es para determinar qué fue lo que ocurrió. El estudio forense dice, mira, la edificación colapsa y estas son las causas que provocan el colapso. La patología te dice bajo cuáles circunstancias se da el colapso en virtud de los hechos como fueron ocurriendo. O sea, desde que te dicen a ti, empezó a desplomarse el techo 2 días antes, que estaba cayendo agua, los testimonios de las personas, que la fotografía aérea, eso te enlaza un cronológico que te va diciendo el paso a paso que provocó el colapso. El forense solamente te dice se cayó y se cayó por aquí, mató aquí, se rompió en esta parte, pero el patológico te da la descripción, es un historial prácticamente de la razón y causa de la falla estructural. Eso fue lo que se hizo, que lo hizo el ingeniero Leonardo Reyes Madera, director de la ONESPIE, y también en compañía con otros ingenieros. En el estudio que ellos hicieron, ¿qué determinaron ellos? No, ellos básicamente las conclusiones y a modo de resumen prácticamente, que fue lo que se presentó al público, fue que colapsó por el sobrepeso. Es completamente lógico de entenderlo, es razonable, no hay que irse más allá. Ahora, y una cosa de la que la gente por lo general quiere evadir o quiere como que se crucifique del todo, es que las razones de ese desplome por el sobrepeso que se coloca entra en una gran cantidad de factores, Francis. No es solamente el hecho de que ellos no quisieran dar el mantenimiento, que no quisieran permitir los permisos. Hay una gran cantidad de cosas, que hay una gran cantidad de responsables que van ahí. Y aquí yo quiero introducir algo que yo sé, no me lo has preguntado, pero te lo voy a poner para que quede verdad dicho. Es también la manera en cómo judicialmente han manejado el caso. El pueblo quiere sangre de justicia, sed de justicia, lo que quieren es que lo metan preso. Y lamentablemente eso no va a ocurrir, no va a ser tan así. ¿Por qué? Porque los casos de este tipo
son el caso civil, no son procesos penales. Penal hubiese sido si él mata a una gente con intención de, o en defensa de, o sabiendo que algo iba a pasar, él permitió que eso pasara, o provocó que eso pasara para justificarlo de cualquier manera. Pero ahí la única razón es que el techo se cayó. Nadie sabía, ni los ingenieros que hicieron los estudios estructurales, ni no hay forma posible de saber que el techo se va a caer en ese momento. No hay manera posible. Entonces, ¿qué sucede? Es como que, por ejemplo, que Dios no lo quiera, toco madera para que no pase, pero digamos que tú vayas saliendo ahora cuando se acabe el programa, tú te vas rumbo a tu casa y tú choca un motorista contigo. Tú tienes, o sea, se produce el accidente y el motorista muere, que Dios no lo quiera. Tú no puedes ir preso por eso. A ti te detienen durante 48 horas en lo que se determina razones, causas, la posibilidad, quién va a responder por el accidente, tiene seguro, tiene licencia, o sea, en lo que se determina eso se te retiene. Pero después de esas 48 horas, tú quedas libre y el tema se va a tribunales, tú te defiendes, se paga una indemnización, lo que sea. La gente está esperando que Antonio Payán lo metan preso con grillete y que le descarten 20 años en Najayo. Sí. Eso no va a pasar porque no es un caso civil, es un caso civil, no es un caso penal. Ahora, se puede determinar el nivel de indemnización que él tiene que trabajar en virtud del descuido, de que obviamente sabiendo que había un tema con el techo, no quisieron intervenirlo, no se hizo el trabajo que se tenía que hacer. Pero fuera de ahí, lamentablemente, ese va a ser el resultado que eso va a quedar y lo van a ver. En los próximos meses, ustedes van a ver cómo el caso va a ir bajando con todas las situaciones que se han dado, porque los casos de lo que se llama legislación laboral y de la construcción, lo que tiene que ver con ese capítulo dentro de la ley, especifica claramente que tanto los accidentes como las situaciones que se dan dentro de la construcción, dentro de lo que es la infraestructura física de las edificaciones, hay lo que se llama, hay una parte de responsabilidad, pero esa responsabilidad del dueño es simplemente civil, no penal. Bueno, me siento bien porque logré por fin, ya por primera vez, por ya hacer la videollamada, gracias a Dios. Qué bueno que fue con el ingeniero. Yo quería tanto con el ingeniero como con la doctora, pues son de las personas que siempre me han apoyado. Pero por lo menos lo hicimos con el ingeniero. Y espero que ya de ahora en adelante pues ya no haya problema para la videollamada. Ese tema quería, como le dije, escuchar la parte del ingeniero. Y gracias a Dios pues así lo hicimos. Ingeniero, muchas gracias por su participación y su información. Un profesional a carta cabal, con mucha experiencia y una persona que dice las cosas como es. Ingeniero, muchas gracias. Exacto. Pues gracias a ti, Francis, un placer y seguimos en contacto.